Universidad de Monterrey, y estaré acompañándoles en este encuentro que con mucho gusto celebramos en vivo y de alguna manera digital a través de redes sociales aquí en el Campus Monterrey. Y este evento es en colaboración con nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes nos acompañan de manera presencial y también virtual. Es un honor tener la presencia del senador Ricardo Monreal para sostener este diálogo con estudiantes de ambas universidades. Quiero agradecer de igual manera la presencia de Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo de nuestra Universidad de Monterrey, de Mario Páez González, rector de la Universidad de Monterrey, y de Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, agradecemos la presencia de consejeros, directivos, profesores y estudiantes de la Universidad de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León e integrantes de la Fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me voy a permitir leer brevemente una semblanza de nuestro invitado. Ricardo Monreal Ávila es un político mexicano con una fuerte vocación de servicio, pues considera que la política es un vehículo para combatir la desigualdad, las injusticias, la corrupción, la impunidad y la pobreza. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde entonces se entendió el valor de la educación pública para lograr la igualdad de oportunidades. Más adelante, reforzó esta concepción al cursar sus estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Monreal cuenta con una larga trayectoria política en la que se destacan sus participaciones como diputado federal, senador de la República y gobernador. Actualmente se desempeña como senador de la República en la 65ª legislatura, además de ser coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política 2018-2021. Además, desde hace algunos años, el senador ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México a fin de compartir su amplia experiencia en el sistema político mexicano. Hace unos minutos nos decía que tuvo clases de 7 a 10 de la mañana, entonces sigue activo en lo que es la docencia. La Universidad de Monterrey, en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, agradece la visita del senador y su compromiso de seguir de cerca a los jóvenes y por este diálogo con estudiantes de ambas universidades. Antes de iniciar, queremos informar a nuestra audiencia virtual que está siguiendo esta transmisión a través del sitio web udem.edu.mx/diálogo senador Monreal, que hemos habilitado el chat para que puedan enviarnos sus preguntas al senador, o bien pueden ir a la cuenta de Instagram @genteudem, donde también podrán mandarlas y así más adelante poder darles lectura. A nuestra audiencia presencial les hemos entregado unas papeletas en donde podrán escribir sus preguntas para así pasar al micrófono ubicado del lado izquierdo de nuestro escenario y dirigirlas directamente al senador durante una sección que tenemos preparado para ello. Sin más, cedemos la palabra al senador Ricardo Monreal para dar inicio a este diálogo con universitarios. Adelante, senador. Muchas gracias. Hace unos días, en una cena agradable con personas también agradables, Álvaro Fernández me dijo que si aceptaba dar una plática en la universidad. Le dije que sí, hará un mes y medio. Incluso le ofrecí que fuera antes de que concluyera diciembre. Ese es el propósito de estar aquí. Ese día también con Francisco Garza intentamos coincidir en fechas para estar con ustedes. Agradezco a los rectores
que estén aquí, a Mario Páez y a Santos Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo con universitarios. Y a Álvaro y a Francisco, muchas gracias por la invitación y que hicieran posible este diálogo. Saludo a quienes están digitalmente conectados, a quienes están presentes, a los medios de comunicación que hoy han venido, a amigos de muchos años. Tuve un afortunado encuentro breve con Agustín Basabe, compañeros desde hace décadas que respeto bastante. Y gracias, Arturo, por no solo ser el moderador, sino que tu autoridad en la universidad como decano le da realce a este encuentro académico. Cuando le comenté a Álvaro y a Francisco qué podríamos hacer o sobre qué podríamos dar la conferencia, había pensado en la presentación de algún libro de mi autoría. Mañana tengo un libro, voy a presentar un libro en la FIL, en Guadalajara, el más reciente, pero Álvaro me dijo, yo quisiera que fuera un diálogo, él me dijo, que los estudiantes, los maestros o quienes participaran pudieran preguntarte y conocieran qué ha sido de tu vida, qué es tu vida, de dónde surges, para que fuera productivo para todos. Por eso le dije, bien, hagamos una mezcla, intento hacer una breve intervención y luego intentamos el diálogo. Entonces quiero agradecerle a los alumnos, a las alumnas de las dos universidades que nos acompañan en este auditorio, pero también en las redes. Hicimos posible en este encuentro estar la Universidad de Monterrey, la UDEM y la UNIV. Y me alegra mucho, porque yo soy de los que piensan que una no desplaza a la otra. Yo soy egresado desde mi primaria de universidad pública, pero respeto la universidad privada, de tal suerte que mis hijos estuvieron en universidades privadas y no hay ningún despropósito de quienes somos militantes de izquierda, el que tus hijos puedan ser egresados de universidades privadas. Es un falso debate y por eso creo que la universidad privada se complementa con la universidad pública. Yo soy maestro de la UNAM desde hace varios años y a diferencia de las universidades privadas, yo no cobro, pero no cobro no porque no quiera, sino porque estoy impedido constitucionalmente, porque soy senador. Pero pudiera dejar la clase, nunca la dejo. Hoy fue la última semana, doy Derecho Legislativo en la División de Estudios de Posgrado y a veces me asignan la de Constitucional o Filosofía o alguna otra. Ahora ya no puedo tanto, pero les puedo decir que este semestre no falté una sola clase. Hoy concluimos la materia en la maestría y aunque soy de universidad pública y defiendo la academia y defiendo a los científicos,
y defiendo a los maestros porque lo he dicho el otro día en el claustro de doctores en Derecho al que pertenezco, afirmaba que seré siempre maestro, que soy maestro permanente, aunque sea temporalmente senador. Y por eso siempre defiendo la academia y la ciencia. Por eso, cuando me invitaron, sí pensé mucho en los temas que pudieran ser de interés. ¿En qué podríamos abordar? Y primero me gustaría decirles que provengo de una familia humilde, muy modesta, cercana a la pobreza. Nosotros fuimos 14 de familia. Soy de una familia campesina al norte de Zacatecas. Todos mis hermanos y mis hermanas son de la cultura del esfuerzo. Mi madre falleció a muy temprana edad y dejó a 14 huérfanos. Ella murió a los 37 años. Entonces fue una vida complicada, difícil. Por eso es que todos somos producto de la universidad y de la escuela pública. Y por eso creo que el complemento entre ambas es extraordinario. He sido en mi vida pública, por fortuna, ha sido prolija mi vida. Desde los 16 años empecé a participar políticamente. Tengo ya más de 43 años de servidor público. 3 veces diputado federal, 3 veces senador, gobernador de Zacatecas, alcalde de la Ciudad de México y un soñador irredento, un soñador y un amante de mi país a toda prueba. El país es un gran país. México es extraordinario y por eso sueño que esta grandeza se va a consolidar. Hace unos, creo que fue en 1989, algunos jóvenes todavía no nacían, de los que están en este auditorio o los que nos ven en redes, pero 89 fui invitado a visitar China. Yo era diputado federal, mi primera ocasión. Y China, fuimos en esa delegación, era encabezada, aunque después no pudo asistir, Luis Donaldo Colosio. Él era el presidente de la delegación, que éramos invitados por el Partido Comunista Chino. Y en esa delegación iba Agustín Basabe, amigo de Colosio, Gloria Blas de Fer, Luis Dantón y yo. Y les pudiera decir que en aquella época México se veía superior a China, casi en todo. Estuvimos en varias provincias durante 12 o 14 días y veíamos a México con un potencial impresionante. 3 o 4 veces he regresado a China, la última hace 2 años, y un mundo de distancia. Nos rebasaron de manera impresionante. También iba Roberta Layuz, si mal no recuerdo. Entonces éramos una delegación de 4 o 5, pero sorprendente el avance que este país ha tenido
Y por eso yo creo que no debemos confrontar nuestra relación con China, no debemos. Independientemente de la guerra comercial México-Estados Unidos y de que el TEMEC nos puede generar una ventana de oportunidades extraordinaria si logramos con productividad, competencia y organización enfrentar los desafíos del tratado comercial, a México le va a ir muy bien. Entonces, en este panorama, afirmaba ayer incluso que México está en la mejor condición para avanzar. En este campo, Nuevo León es un ejemplo. Los empresarios de Nuevo León es un ejemplo, son un ejemplo, porque han sabido enfrentar competitividad con desafíos laborales, organización social, y han podido generar condiciones propicias en este lugar. Por eso la herramienta más importante de transformación social y de innovación nacional para mí son las universidades. Es la educación, es apostarle a la ciencia y la tecnología. Las universidades. Por eso yo no pierdo la oportunidad nunca de estar con los universitarios y de imprimirle alguna emoción por aportarle al país. El ejemplo de Nuevo León es positivo, como el sector privado se vio involucrado en el impulso de la educación universitaria, como el sector privado fue interactuando como empresa en la formación de profesionistas y cómo los fue incorporando a un proceso de desarrollo cada vez mejor. Yo creo que las MIPYMES, las pymes, las pequeñas empresas en esta región son un ejemplo del cual debemos aprender. Yo provengo del campo, pero también la agroindustria, los productos que alimentan al pueblo de México deben de ser reforzados. Hace un rato conversaba con una persona que tiene industria avícola de aquí de la universidad. Bueno, es parte del patronato, parte del mundo universitario, que decía una verdad. Nosotros alimentamos a gran parte del pueblo de México en productos que generamos. Tiene razón. Y así como todo el sector agroexportador fue el único que creció en la pandemia. Es el único sector económico dinámico que creció en la pandemia. Pero déjenme, les hablo de esto porque yo soy producto del campo y soy de los que piensa que el campo es una solución, no es un problema. Así fue como surgimos originalmente del campo. Ahora estoy en una actividad pública preponderante, quizá la más importante de mi vida, como coordinador o como líder de la mayoría de senadores. He sido senador por tercera ocasión, pero quizás esta sea
la más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque a partir de 1988, que se presentó la irrupción de una corriente democrática dentro del PRI, empezó a cambiar al país. Yo diría que incluso desde el 68, con el movimiento estudiantil, que esta universidad fue fundada en 1969, un año después del movimiento del 68. Pero en el 88, en la elección presidencial, se dio una irrupción ciudadana impresionante cuando Cuauhtémoc Cárdenas era candidato del Frente Democrático Nacional y Carlos Salinas de Gortari era el candidato del PRI. Yo era candidato a diputado federal en un distrito en Zacatecas y vi cómo irrumpió política y socialmente el proceso de cambio, el ánimo social de cambio en ese momento. El 88 fue único. Luego vino el 2000, donde por vez primera se da una alternancia política con Vicente Fox como presidente, que también irrumpe socialmente con una gran esperanza en el pueblo de México. Eso fue en el 2000. Yo había sido gobernador en el 98, electo en el 98. Y la tercera ola democratizadora, desde mi punto de vista, es el 18. Y es donde he observado con mayor profundidad la transición política que México está viviendo. Estos 3 años han sido años de transición. Las transiciones políticas, como lo saben todos los universitarios y los académicos, normalmente no son tan rápidas, no terminan en 2, 3, ni siquiera en 6 años. Son procesos largos de evolución y de cambio. Por eso es que no espero yo que la transición política se consuma en el 2024, en un solo sexenio. No, yo soy de los que piensa que la transición política va a generar todavía procesos de mayor profundización en la vida pública del país. Nuevo León acaba de experimentar un cambio distinto al del 18. Todos pensarían que la lógica sería que el partido que gobierna en el país pudiera haber sido el partido que gobernara Nuevo León. No fue así. Y respondió a una lógica totalmente distinta. No ganó el partido que está en el gobierno federal, pero tampoco ganó el partido que desde mi punto de vista pudo haber tenido más estructura territorial, y ganó un partido cuya base fundamental fueron las redes y las plataformas, es decir, la comunicación digital. Y esto es un fenómeno. Ya de 6 años atrás, también Nuevo León había experimentado un proceso complejo de elección de gobernador, en donde un independiente se colocó por encima de los partidos tradicionales. Ahora también fueron procesos innovadores de evolución tecnológica las que provocaron el cambio. Y es que Nuevo León es uno de los estados con mayor comunicación digital en el país. Nuevo León es uno de los estados
de mayor uso de herramientas digitales, y por eso es que son exitosos o exitosas quienes saben manejar las redes, aun cuando no haya consecuencia entre el discurso y los hechos. Pero las redes te cubren ese vacío de percepción de lo que está pasando en un lugar determinado. Por eso creo que me decía hace un rato un compañero de los medios de comunicación, ¿qué pienso del actual gobernador que tiene 2 meses? Muy temprano le respondí, deseo que a Nuevo León le vaya bien. Yo tengo una familiaridad muy fuerte con Nuevo León. Aquí vive una hermana mía con su esposo y sus hijos. Viven primos míos de una tía entrañable. Mucha familia mía de plateros se tuvo que venir a Nuevo León porque allá no había oportunidades. Hablo de los 70s. No había posibilidades ni de educación ni de empleo, y mucha familia mía de Zacatecas hizo su vida en Nuevo León. No solo familia, conocidos, vecinos y personas de aquellos lugares. Entonces Nuevo León se ha caracterizado por un lugar de ambiente abierto, no hostil, amable, que sabe cobijar a quienes desean prosperar y a quienes desean superarse. Por eso tengo respeto y admiración por la gente de Nuevo León, que me ha unido muchas generaciones con personalidades políticas y con personalidades públicas, a mí con este lugar. Entonces, ahora México vive este proceso de transición política, a veces complejo, a veces difícil. A mí me gustaría ver un México más conciliado, menos abrupto, menos polarizado, pero es una posición personal que no quiero que trascienda en el ámbito de la disputa o de la confrontación con nadie. Simplemente es una forma de pensar y es una condición mía de que una sociedad puede llegar a los mismos fines y a los mismos propósitos con un entendimiento racional, con acuerdos por el bien del país, por consensos que son indispensables para la vida pública de México. Entonces sí creo que hay mucho que atender y mucho que hacer. México es enorme. Yo soy un soñador, les decía, irredento de México. Toda mi vida he luchado así y ahora estoy en una etapa en la que la acumulación de experiencia, la madurez, la plenitud, la lucidez me hace ver con mucha claridad lo que está pasando en el país y lo que va a pasar en el país desde mi punto de vista. Voy a intentar esta primera parte dejarla así para no profundizar más en el tema personal y en el tema general de descripción de país, y voy a dar la oportunidad para que el diálogo realmente sea eso, un diálogo y no un monólogo, que estoy muy lejos de pretender eso. Entonces, si Arturo nos ayuda a conducir, sí, con muchísimas bloques gracias, o con lo que sea, sí, si gusta yo le respondo todo lo que me pregunten. Muchas gracias por la atención de todos y de todas. Sí, gracias.
Muchas gracias, senador. Agradecemos mucho esta primera intervención, como lo acaba de decir, y sobre todo porque nos dio la oportunidad de conocer a Ricardo Monreal, la persona y no el personaje, ¿no? Y de transmitirnos, no sabíamos de su pasión por la educación, ni que venía de una familia tan grande de 14 hermanos, ¿no? Pues ahora damos paso a así fue el formato cuando lo platicamos con el senador, que quería tener esta oportunidad de tener esta charla, este diálogo directo con cada uno de ustedes. Entonces la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a empezar con lo que fueron las preguntas que al momento de registrarse algunos de ustedes nos hicieron, y posteriormente vamos a pedir al público aquí presente que pase con micrófono para hacer preguntas directamente al senador. Vamos a estar intercalando lo que son las preguntas que tengamos aquí de manera presencial con las que nos estén llegando también a través de los medios electrónicos. Obviamente trataremos de responder todas las preguntas si el tiempo nos lo permite, y si no, se las haremos llegar al senador y le diremos, bueno, de quién vienen para ver si les puede dar respuesta. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que nos hicieron llegar a través de los registros es la siguiente. ¿Qué opinión tiene sobre estos primeros años de la 4T en el gobierno federal? Bueno, aquí está el micrófono. Bueno, para mí estos 3 primeros años en materia general han sido de cambios. En el Senado hemos logrado, en el Congreso de la Unión, hemos logrado fijar una agenda básica en la que durante años nos basamos, o alrededor de ella estuvimos oscilando. Modificamos 56 artículos de la Constitución, 18 materias. Las que podría destacar son austeridad, sobriedad republicana, la separación del poder político y el económico, la política de bienestar, la política de salud, la propia elevación a delitos graves, la corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible como el huachicoleo y otros. Y también lo que en materia económica aclaramos sobre la tributación. 18 materias: educación, salud, bienestar. Para mí estos 3 años han sido de cambios. Nunca, yo tengo 40 años en la actividad pública, nunca he visto a un presidente viajar permanentemente en aviones de línea, nunca vi a un presidente ser tan austero, nunca vi a un presidente alejarse de toda la parafernaria que encierra y cobija al poder público y a sus familias, a sus colaboradores cercanos. El estilo del presidente es único. Yo tengo de conocerlo 24 años y no ha cambiado, no ha cambiado. Falta 3 años en los que me parece va a centrarse en los proyectos prioritarios que él concibe como indispensables y que están situados principalmente en el sur del país. La refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Istmo, el aeropuerto Felipe Ángeles y algunos otros proyectos que están ubicados
en infraestructura del sur del país. Creo que el tiempo es demasiado corto, por eso hablo yo de los procesos de transición. Y el proceso de transición iniciado el 18 no se va a concluir en el 24. Tiene que continuar en la modalidad que la sociedad diga en las urnas, pero sin duda, desde mi punto de vista, va a seguir el proceso de transformación del 24. Hay que revisar con qué modalidades. Pero estos 3 años sí han sido de cambios. Ahora, recientemente, hace unos 5 meses, escribí un libro que se llama Las Grandes Reformas, en 2 tomos, está en Porrúa, lo publicó Porrúa, y ahí señalo con toda claridad cuál fue la agenda que todos los partidos, no solo Morena, porque para las mayorías calificadas se requiere consenso de todos, pero ahí lo aclaro y lo señalo con puntualidad. El proceso que ha vivido el país en estos 3 años. Muchísimas gracias. Esta segunda pregunta nos dice, y va muy de la mano con lo que acabamos de platicar, ¿de qué manera la educación universitaria influyó en su formación como tomador de decisiones? Fundamental. Mi padre, que ya falleció, tuvo una gran visión. Estudió solo hasta el 2º año de primaria. Su instrucción fue muy reducida, muy limitada. Y si no hubiese él promovido el que estudiáramos sus hijos parejos, hombres y mujeres, no estaríamos aquí. Y la universidad es la formadora de opinión y de decisión. Es clave. La universidad es el único instrumento que te permite tomar decisiones. Por eso creo que sin ella no habría forma. El Estado mexicano y cualquier Estado debe respaldarse en la universidad, en la ciencia, en la academia, en la intelectualidad. Es parte esencial en la toma de decisiones fundamentales. Muchísimas gracias. Esta tiene otro tinte más interesante. Dice, siendo un posible aspirante a la presidencia de la República, ¿considera que Morena presentará dificultades para separarse de la figura de AMLO con respecto a las decisiones políticas internas del partido? Es una buena pregunta. Creo que Morena no se ha consolidado como un partido orgánico, con estructura, con vida disciplinaria. Creo que Morena está muy subordinado a la fuerza del presidente. Es más, creo que la fuerza de Morena la chupa del prestigio del presidente. No lo veo funcionando por sí solo. No lo veo como instrumento político de la sociedad, con actualización, con vigor y con acompañamiento al presidente. Hoy sale en un diario nacional, El Universal, cómo el presidente de la República está creciendo en nivel de aceptación. Está con un 68%
contra un 20% de no aceptación. Pocas veces en mi vida pública he visto a un presidente con tanta fuerza y con tanta popularidad. Por eso Morena está batallando por ir a la par del presidente. No lo acompaña a Moreno. Hagan de cuenta que se cuelga, lo voy a decir coloquialmente, se cuelga de la presilla del pantalón del presidente para no caerse Morena. Le falta vida propia, le falta autonomía, le faltan que sus liderazgos realmente caminen a la par de la etapa progresista que vivimos. Aquí mismo en Nuevo León me da tristeza que no haya una organización social fuerte, que no haya una organización social política partidista que esté empujando e impulsando las políticas públicas del presidente. Pareciera ser que no existiera en Nuevo León, cuando creo que hay muchas simpatías, o al menos un buen porcentaje de simpatías que pudieran estar trabajando y organizándose para que territorialmente avanzaran en la descripción, propuesta y definición de políticas públicas. Muchas gracias. Esta es la última pregunta que tenemos que nos hicieron al momento del registro y después pasaremos de manera presencial y es un poquito más personal, senador. Adelante. Dice, ¿qué es lo más difícil a lo largo de su carrera como funcionario público ha enfrentado o ha tenido que hacer frente en su vida? Esa es muy buena. Han sido varias etapas. Les puedo decir que cuando no aspiro a nada, nadie me molesta. Entonces está tranquilo, o sea, incluso hasta hablan bien de mí. Pero ya nomás se me ocurre aspirar por algún cargo y me llueve. Entonces mi vida pública más difícil, mi etapa más difícil fue, lo sabe Agustín y varios, cuando renuncié al PRI. Había sido diputado, senador y diputado en el PRI. Llegó Zedillo, presidente Zedillo. Acudí a una presentación de un libro de Manu Durvenier que se llamaba La Neta, donde ofendía a la esposa del presidente Zedillo. Y entonces él me vetó, o la esposa. Hay que tener miedo, hay que tener cuidado. No con las esposas, sino con las decisiones de los esposos. Pero la esposa me vetó. Y entonces, para ser gobernador, renuncié y ahí me desataron una campaña brutal. Me vincularon con el narcotráfico, con negocios inexistentes, pero así es la política. Entonces, cada vez que aspiro a una posición política de relevancia, se replica. Entonces, siempre la toma de decisiones en mi vida ha sido así, salpicada por este tipo de circunstancias. Ahora no voy a estar exento, pero estoy decidido a participar políticamente en su momento para contender por la presidencia de la República. En su momento, cuando la convocatoria se expida por Morena. Pero ahora, la más dolorosa, esas son las más difíciles. La etapa más dolorosa de mi vida fue cuando tenía 15, 16 años, cuando falleció mi madre, porque detrás de mí, yo soy el tercero de los grandes. Hay dos hermanos, una hermana y un hermano arriba de mí, que mi hermana tenía 17 años, mi hermano 18. Pero lo más doloroso es que detrás de nosotros, de mí, que tenía 16, había
11 hermanos, el más chico de 10 días de nacido. Esa fue la etapa más dolorosa, porque mi padre obviamente no se casó. ¿Quién se iba a casar con no, tantos niños? Pero mi padre actuó como padre y madre. Nosotros nos fuimos a la universidad ese año, pero mis hermanas y mis hermanos sufrieron la ausencia inocupable de la madre. Quizás es la etapa más dolorosa de mi vida. Mi padre ya falleció siendo gobernador yo, de un cáncer, pero ya lo habíamos apapachado todos y lo habíamos compensado por lo que había hecho. O sea, la parte más dolorosa es la parte más humana, no política. Y la parte más dura que he enfrentado es la parte política, no humana. Muchas gracias por compartir. Se supone que íbamos a pasar a las preguntas ya de manera presencial, pero hay una que nos hicieron llegar a través del registro que la tengo que preguntar. Dice, de llegar a la presidencia, ¿cómo integraría a su proyecto político a jóvenes en puestos estratégicos y no en lugares de relleno? Dije, esta la tenemos que leer. No, miren, en toda mi vida he sido congruente. Ahora en el Senado, quienes me rodean, quienes son responsables del trabajo cercano a mi responsabilidad, son jóvenes, recién salidos de la universidad. Formo muchos jóvenes. Me gusta formar jóvenes, hombres y mujeres. Y obviamente yo no creo en los lugares de relleno. Y he visto crecer a jóvenes de manera notable. Han trabajado conmigo jóvenes que han llegado a ser gobernadores o incluso ahora subsecretarios o jueces o magistrados. Es decir, mi formación siempre ha sido con jóvenes. Nunca serán de relleno y por eso los jóvenes, para mí, nunca pierdo oportunidad para platicar y conversar, pero tengo mucha comunicación con los jóvenes porque mi equipo es muy joven y siempre en donde he estado en responsabilidad pública han sido muy jóvenes que formo a través de los años. Muchas gracias. Bien, ahora iniciaremos con la dinámica de las preguntas de nuestra audiencia y de las que nos han llegado por redes sociales. Ya me pasaron la primera de redes sociales y nos dice, ¿qué propone usted para impulsar las instituciones inclusivas que apoyen el emprendimiento? Es decir, ¿cómo evitar que se limite el emprendimiento con trabas económicas y políticas? Desregulación. No hay otra forma, México es de los países que tienen más problemas que en ninguna parte del mundo. Y precisamente la inclusión financiera, que por cierto estoy por presenté una reforma hace 2 años y estoy por presentar el dictamen de varios artículos de inclusión financiera que modifica la ley de instituciones bancarias, la ley de crédito. En efecto, creo que este asunto, este tema de las inclusiones tiene que resolverse rápidamente. Acabo de leer un libro sobre el milagro de Israel como nación y es sorprendente cómo las empresas que inician, su principal característica es cómo incluirlas, y aun cuando en su primera experiencia quiebran, el Estado sigue impulsando, desregulando y facilitando la inclusión financiera y la inclusión en el esquema económico. Ahora se acaba de anunciar
una empresa en Texas para todos los chips y para todo esto que está escaseando en el mundo, que es el complemento de los automotores. México podría ser, a través de sus industrias aquí en Nuevo León y en varias partes, una alternativa. Pero la inclusión es fundamental. Solo con la desregulación, la facilidad de crear empresas y facilitar créditos y facilitar toda esta burocracia impresionante, solo de esa manera podemos acudir, pero lo vamos a lograr. Ya estamos en ese proceso. Este año acabamos de aprobar la ley dos leyes importantes, pero esto yo espero sacarlo en diciembre. Son modificaciones a varias leyes relativas a la inclusión financiera para facilitar, reforzar y apoyar a industrias, a pymes, a mipymes y a pequeñas empresas. Muy bien, muchísimas gracias. Daremos pie con la primera pregunta del público. Les voy a pedir por favor nada más que al momento de pasar al micrófono, si nos pudieras dar tu nombre completo, la carrera que estás estudiando, universidad y hacer la pregunta al senador. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Dariana Alcaraz, estudio séptimo semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales aquí en la Universidad de Monterrey. Mi pregunta pues va en torno a una fecha que se conmemoró el día de ayer, el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. En este caso, pues yo quisiera preguntarle, además de la reforma a la Ley del Servicio Exterior mexicano, ¿qué otras acciones se están realizando desde el Senado para continuar desarrollando la política exterior feminista? Muy bien, Dayana. Ahorita que se levantaron, dije, creo que ya se van. No, se iban a formar para preguntar. No sé si el moderador o yo digo alguna cosa impropia, dije, ya se van. Porque yo soy de los que se fija siempre en su auditorio, pero me alegra que haya sido para preguntar, Dayana. No, sí acabamos de modificar la Constitución hace 2 años, donde hay ya la obligación de paridad en todo, en todo. Entonces, tú que estudias Relaciones Internacionales, tendrán aptitud también en el servicio exterior de que cada vez haya más mujeres embajadoras y cónsules. De hecho, eso va a ser inevitable. Y en materia de juzgados, en materia federal, jueces, magistrados, también habrá convocatorias exclusivas para mujeres, para un poco atemperar el principio de paridad, dado que era preponderante y dominante de hombres sobre mujeres. Recientemente, hace 2 años, aprobamos en el Congreso este principio de paridad y ya está y se está aplicando y se va a aplicar en los próximos exámenes de selección. Así es de que prepárate para una embajada o un consulado. Gracias. Muchísimas gracias. Daremos pie ahora a la siguiente pregunta de nuestra audiencia virtual. Gracias. Dice, desde el Senado de la República, ¿qué iniciativas concretas se han impulsado y se buscará impulsar en beneficio de la juventud? Sí, hay ahora una ley de juventud. Miren, es muy importante que incluso en mi equipo, le digo a la universidad, a la UDEM, en mi equipo cercano, que me ayuda en las redes, es de aquí, es egresado de la UDEM, David Vega, trabaja conmigo y siempre anda presumiendo de que tocó una campana. Y le digo, ¿para qué tocas la campana? Dice, toqué una campana cuando salí egresado para que todo mundo se dé cuenta que, pues yo no sabía, le dije. Pero se sienten como que los hacen muy pertenecientes a un proyecto educativo de superación. Y me ayuda a mí,
y es muy disciplinado, lo formaron bien y el Senado lo disfruta. Pero también tengo del TEC, del ITAM, de la UNAM, jóvenes en su mayoría, y de universidades de provincia, de Oaxaca, tengo una jovencita, otra de Chiapas, Puebla. Son gente muy buena, son jóvenes de 20 y tantos años, todo mi equipo, y son incansables, y me siguen el ritmo de mi trabajo. Por eso es muy importante decirles que sí hay una ley pendiente, una ley de la juventud, que espero sacarla, está en la Comisión de Juventud, y hace unos días, yo hago parlamentos juveniles, que no creo que haya ido gente de aquí del TEC, pero hace 15 días hice un parlamento juvenil. El próximo día 4 de diciembre tenemos un seminario de jóvenes, un seminario legislativo para aprender a legislar, y invito a universidades e invito a jóvenes de estados donde conviven con senadores, van a debatir en el Parlamento, usan la tribuna, acuden al salón de comisiones donde legislamos. Entonces es una experiencia extraordinaria, y me reúno mínimo cada 2 meses con un grupo de 80 a 100 jóvenes en México para capacitarlos, formarlos, adiestrarlos y introducirlos al mundo del poder legislativo. Ojalá y nos pongamos de acuerdo con el rector o con Álvaro para ver si podemos en una ocasión aceptar un grupo de jóvenes de la UNIV o de la UDEM, la mitad y la mitad, para atenderlos en México en este tipo de seminarios que son extraordinarios y que convives con las personalidades que en el México moderno están actuando. Le recuerdo que está grabada la sesión, senador. Sí, está grabada, yo sé. Yo le voy a agarrar la palabra y Pero, pues tú estás en la Escuela de Derecho. Sí, desde ya empezamos a coordinar el grupo. La invitación abierta para la UNIV y para la UDEM para hacer este seminario en el Senado, que además el próximo 4 tenemos otro seminario en donde va todo el país, y lo hago constantemente. Entonces están invitados, lo hago formalmente. Délo por hecho. Y con mucho gusto le presentamos al término de la plática Vox Veritatis, que es la campana de la verdad. Aquí la tenemos. La voz de la ventana de la Vox verdad. Vox Veritatis, sí. Sí. Esa es la famosa campana que tocan nuestros egresados cuando terminan su programa de evaluación final. Damos pie ahora a la siguiente pregunta. De manera presencial, si te gusta, por favor, nombre, carrera, de qué universidad vienes y la pregunta al senador. Buenas tardes, yo soy Brianda García, soy estudiante en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Senador, sabemos que en las pasadas elecciones Morena no tuvo los resultados esperados y Nuevo León ha sido una entidad dura con el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo hacer que los jóvenes se acerquen o identifiquen más con el partido? Es muy buena su pregunta. Nosotros debemos acercarnos con los jóvenes. Creo que ahí hemos fallado en Morena para ampliar nuestra filosofía, nuestro ideario, nuestra propuesta. Creo que le ha faltado trabajo al partido. Decía que Nuevo León está desarticulado. Yo recuerdo a Mario Fernández, que inició como fundador, a Horacio, pero ya no veo el trabajo, no sé qué está pasando. Pero yo creo que podemos establecer comunicación, porque también hay seminarios sobre participación política, así como participación legislativa. Lo que podemos hacer es tener más comunicación. Yo le voy a dar ahorita a Santos, que está por aquí, me ayuda, es un joven de la UNAM que salió egresado, es el coordinador de asesores, apenas tiene 24 años, 25, y tiene que ser coordinador de asesores mío, para que platique con usted. Pero necesitamos acercarnos, dar a conocer el ideario, la propuesta y tratar de convencer, porque esa es una ausencia delicada que estamos padeciendo en el propósito político electoral. Muchas gracias, Diana. Gracias. Bien, damos pie a la siguiente pregunta de la audiencia virtual. Gracias, ha estado muy activo
Sí, el área qué bueno. virtual también. Este es de Valeria Romero. Dice, ¿por qué las obras del gobierno van a ser seguridad nacional? ¿Por qué no se va a transparentar los procesos? ¿No se supone que si quieren disminuir la corrupción deben de aumentar la transparencia? Buena pregunta de Valeria. Valeria, es una buena pregunta como todas. A propósito, yo sí creí, por lo que decía la señorita García, que en Nuevo León habría mejores resultados electorales en la pasada elección. Me sorprendió que la población nos haya colocado en el tercer lugar, el cuarto lugar, no recuerdo. Yo considero que Clara Luz no era mala candidata, era buena candidata, y faltó la unidad del partido. Y por eso creo que los resultados electorales de los que me preguntaba la señorita García no eran los esperados. Pero sí fuimos responsables como partido de no ofertar y de no ofrecer una propuesta que atrajera a los ciudadanos de Nuevo León. Pero esta otra pregunta es extraordinariamente interesante. Por cierto, ¿quién pregunta? Valeria, ¿verdad? Sí, Valeria Romero. Valeria, por cierto, a usted y a los que les interesa este tema, ayer fue un debate muy interesante en el Senado de la República sobre el acuerdo emitido por el presidente de la República para elevar a la categoría de seguridad nacional las obras de infraestructura que se están realizando. Y fue un debate largo, prolongado. Lo puede ver en el canal del Congreso de ayer. Pero déjeme decirle que el presidente tiene facultades en el sentido de emitir estos acuerdos. Yo estimo que en razón del interés público, dado que en las obras que está realizando ha habido obstáculos, retrasos, detenciones, incluso de su propio gobierno, de Semarnat, de la Procuraduría del Medio Ambiente, de oficinas que por la burocracia excesiva de los trámites están retrasando las obras. Yo creo que este acuerdo, finalmente ayer planteaba la oposición que la Cámara interpusiera una controversia constitucional porque a juicio del bloque opositor el presidente estaba invadiendo esferas de la competencia del Poder Legislativo. Por eso fue un debate largo, un debate que implica posiciones encontradas de la mayoría legislativa que respaldamos al presidente frente al bloque opositor que demanda se instaure una controversia constitucional. Creo que finalmente este acuerdo del que usted refiere va a dirimirse por la Corte, eso creo, ya sea por la vía de la controversia constitucional o por la vía de la acción de inconstitucionalidad, que es más probable y quizá se observe más procedente por la controversia. Por la acción de inconstitucionalidad se requiere 33% de los legisladores de una u otra cámara para intentarlo, pero percibo y siento que lo resolverá la Corte. También
el órgano de transparencia denominado INAI también ya ha anunciado que va a recurrir este acuerdo del Ejecutivo y que va a interponer como órgano autónomo una controversia constitucional. Quiere decir que el acuerdo que emitió el presidente hace 3 días seguramente se va a judicializar y la Corte resolverá si es o no inconstitucional. Muchas gracias. Interesante tema, hay que darle seguimiento. Sí. Continuemos con las preguntas del público presente. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, senador. Buenas tardes, decano. Mi pregunta va asociada con la intervención que hizo al inicio de su ponencia. Si nos puedes dar tu nombre, carrera sí, y de qué universidad vienes, por favor. Mi nombre es Patricio Flores, estudio licenciatura de Ciencias Políticas y Gobernanza en la Universidad de Monterrey. Mi pregunta va asociada hacia esta continuación política en el año 2024 sobre la concordancia con el partido de Morena. ¿Cree usted que existen disruptores internos dentro del partido debido a la gran cantidad de presidenciables que existen en el mismo? Es buena su pregunta. Mire, déjeme decirle, Patricio, yo considero que en el 2024 va a ganar Morena, es lo que creo. Pero la contienda interna nos puede hacer que se ponga en riesgo el triunfo. Usted habla de los factores disruptivos en la contienda por la existencia de tanto candidato. Yo le diría que no hay tanto, diría una terna, fundamentalmente, aunque el presidente ha referido cerca de 8. Pero reales le diría Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el de La Voz. Y le quiero decir que voy a ganarles a la buena en una elección primaria. Pero sí puede haber riesgos, porque si no hay apertura, hay ruptura. Si hay imposición, hay división. Entonces, aunque falta un largo tramo, diría 1 año 10 meses, hagan de cuenta que yo estoy pensando que la convocatoria para elegir presidente de la República se expedirá hacia agosto o septiembre del 2023, es decir, en 20 meses aproximadamente. Y si no hay el cuidado y si hay fractura o hay ruptura, puede haber riesgo. En la oposición, en el bloque opositor o en los partidos de oposición actual, no veo figuras en este momento. Todos tienen respetables personalidades, pero no los veo tan adelantados como en Morena. Y creo que la oposición está en la búsqueda de sus propias personalidades, pero sí los factores disruptivos pueden generar al interior de Morena problemas que pongan en riesgo la elección. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Muchas gracias. Bien, damos paso con las preguntas de la audiencia virtual. Ok, gracias. Dice, ¿por qué la mayoría de los contratos de obra pública federal son por adjudicación directa y no por medio de concurso? Ya están siendo muy directos en las preguntas. Hacen bien. Sí. La verdad es que no tendría yo el porcentaje de los contratos
de obra federal sí sé que existen, y para mí lo deseable es que todo se licitara. Es una posición personal. Nosotros, digo, en el Senado, en el Congreso mexicano, no tenemos esa facultad de suscribir contratos, pero yo soy de los que piensa que todos los contratos, salvo los que tengan que ver con riesgos en el país, pero todos deberían de ser licitados, no asignados, porque eso genera mayor zozobra o suspicacia sobre la honestidad o sobre lo correcto de los contratos. Entonces, nosotros tenemos la ley, acabamos de aprobar algunas reformas hace 2 años para que todos los contratos sean licitados y sean publicitados. La transparencia y la publicidad ayuda bastante a combatir la corrupción, pero le expreso mi opinión personal. A pesar de que no es mi facultad, la suscripción, elaboración de contratos, creo que el gobierno en cualquiera de sus niveles, municipal, estatal y federal, debería acudir prioritariamente a licitaciones públicas. Muchas gracias. Damos pie ahora a una pregunta del público presente. Nuevamente le recuerdo si podrías dar tu nombre completo, la carrera que estás estudiando, la universidad a la que vienes y dínosla completita para poderlo oír bien, por favor. Perfecto, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es María José Ponce, vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la licenciatura en Administración. La pregunta es la siguiente. Al principio de la charla usted comentó algunas soluciones que puede tener el país a su punto de vista. En base a su experiencia, historia y conocimiento, ¿cuál cree que sería el sector que puede detonar el cambio de mejora en la economía del país? Muy bueno. Maite, yo creo que son 3 sectores los que pueden detonar el desarrollo del país. Uno de ellos es el agroindustrial, sin duda. El otro, el industrial. Y el tercero, el turismo. Estos 3 son los pilares a los que yo aplicaría atención especial. Y en el industrial me enfocaría bastante a la competitividad, que es parte de lo que urge en este momento para poder establecer lazos de reciprocidad con Canadá y Estados Unidos. Realmente nosotros en México somos los que no tenemos capacidad de sustituir las importaciones que los socios comerciales estaban teniendo de Oriente, de Asia y de China. Y México se puede convertir en un socio más equilibrado con Estados Unidos y Canadá. Por eso estos 3 sectores son extraordinariamente indispensables. Agroindustrial, sobre todo exportación. Industrial, competitividad, capacitación. Y 3, turismo. El turismo está siendo un sector pujante de desarrollo y de crecimiento. Muchas gracias. Bien, damos pase a otra de las preguntas que nos llegan por el área virtual. Muchas gracias. Este llegó por el sitio web. Dice, mi nombre es Frida Hurtado. ¿Qué opina acerca del nuevo modelo de justicia laboral que está a punto de establecerse? Bueno, no puedo opinar mal porque yo lo hice. Es una de las, es más, tengo un libro escrito sobre eso, Willy Hurtado.
Se llama Reforma Laboral, está en Porrúa. Escribí un libro hace 2 años e impulsé mucho esta reforma en materia laboral. No hay ley perfectible, digo, todas son perfectibles, no hay ley perfecta. Está apenas capacitándose, está entrando en vigencia, en vigor esta reforma. Vamos a ver en la práctica cómo resulta. Claro, hay lagunas, hay deficiencias, hay necesidad de aclaraciones en la ley, pero estamos dispuestos a, con oídos y con mucha apertura, revisarla. Pero es una modificación de fondo, muy radical. Pero además es producto del TEMEC, porque también ya ahora está involucrado Estados Unidos y Canadá. En el caso de elección de dirigentes sindicales, revisiones, contratos colectivos, demandas, arbitrajes, todo eso ya son figuras jurídicas que también rebasan a la legislación nacional y tienen que ver con decisiones internacionales contenidas en el TEMEC. Muchas gracias, senador. De hecho, le confieso, Frida es alumna mía de Derecho Laboral y fue uno de sus trabajos finales. Entonces ya vi, Frida, que estás tratando de obtener puntos extras. Sí, aprendió Frida. Muy bien, sí. Es buena pregunta. Damos pie a una pregunta presencial. ¿Se gusta presentarte, por favor? Sí. Buenas tardes, senador decano. Mi nombre es Angélica Martínez Ramos, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Monterrey. Mi pregunta es, ¿qué recomendaciones le da a la juventud para que reconozcan el valor y la importancia de la participación ciudadana? Puedo darles algunos consejos. Si me permite, Angélica, decirle a todos, aprovechando su pregunta, yo soy de los que piensa que la adversidad y la necesidad provocan, generan y alimentan el ingenio. Y los que nos formamos en universidades, casi todos somos o clase modesta o clase media. En la política, como en el conocimiento, en otras áreas del conocimiento, no solo se requiere talento y capacidad, que es mucho, base firme, sino también se requiere tenacidad, perseverancia, perseverancia. Cuando yo tenía 8 años, iba al rancho, mi papá no nos perdonaba un sábado, un domingo, y una tía, yo en mis sueños decía, voy a ser un día gobernador, y mi tía me decía, está loco este muchacho, está ya marihuano. Ya en ese momento no estaba la legalización de la marihuana, pero ya estamos a punto de legalizarla en unos días más, más bien es eliminar el prohibicionismo. Entonces, la tenacidad, la perseverancia. Ahora, la formación de un líder pasa también por este proceso de templanza. En la universidad es donde mejor se forman los líderes. Aquí se forma el carácter, aquí se forma el talento, pero también la audacia de enfrentarse a cualquier cosa, porque se vale que sean audaces los jóvenes y se vale que incluso sean opositores a los dogmas que los someten y los sujetan. Ese es mi consejo. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Muchas gracias, senador. Si nos pueden proporcionar otra pregunta del público virtual. Gracias. Está bien en redes sociales. Dice, ¿cómo la reforma eléctrica beneficiaría a la transición a energías renovables? A ver, de nuevo, por favor. Bien.
¿cómo la reforma eléctrica beneficiaría a la transición a energías renovables? Está planteado, pero, o sea, en Glasgow ahora con la reunión de la COP que se celebró hace unos días y toda la dinámica internacional con la Agenda 2030, le puedo decir que las energías limpias son el presente, no solo el futuro. La prohibición del uso de energías fósiles como el carbón y el petróleo están destinadas a irse sustituyendo por energías limpias. La reforma eléctrica que está planteada en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen apenas inicia la discusión. Yo soy de los que piensa que debe de escucharse al sector inversionista, al sector privado, antes de aprobar la ley. Es una modificación a la Constitución muy importante, 25 y 27 constitucional, si mal no recuerdo, y es una reforma trascendente. Se iba a iniciar la discusión después del 12 de noviembre, ya no se hizo. Yo espero que tomemos tiempo para deliberarla y para hacer una reforma constitucional seria. Miren ustedes, yo soy de los que piensa además que un legislador o legisladora es no un voto, no es un voto, ni los legisladores de un partido son una suma de votos. No, más que eso, somos representantes populares, que nos tenemos que ganar el respeto de la gente, del electorado, de la ciudad. Y sí hay una reflexión en el Congreso sobre estas leyes, y para mí el uso de energías limpias es inevitable, porque el mundo ya no te aguanta. El cambio climático nos ha puesto en riesgo y ahora o cambiamos o nos extinguimos. Hay un libro que se llama La Sexta Extinción, que es muy bueno, se lo recomiendo, y estamos próximos, si continuamos con este ritmo, a terminar con el mundo. Ya no con un país, una región, un pueblo, el mundo está en riesgo. Por eso me parece muy importante la pregunta. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas del público presentes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Brandon Morales, estudiante de la licenciatura en Ciencias de Telecomunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y mi pregunta es la siguiente. Morena ha tenido elecciones difíciles en Nuevo León con la polémica candidata a gobernadora y el cambio repentino de candidato a alcalde de Monterrey semanas antes de la elección. Sí. ¿De qué manera buscará Morena estabilizar su estrategia política en el Estado? Es buena pregunta. Primero necesitamos gente con plena identidad, que tengan claridad en lo que quieren, que se identifiquen con el ideario de Morena, que se identifiquen con los principios de Morena. No ha sido fácil. Creo que Nuevo León es uno de los estados de mayor dificultad para Morena. Sin embargo, ya ganamos una vez. En el 2018
ganó aquí Andrés Manuel. Nuevo León ganó Andrés Manuel, la primera vez que gana. Sin embargo, no ganamos el gobierno del Estado. Yo creo que Clara Luz era buena candidata. Quizá por alguna mala estrategia electoral fue cayendo. Pero para mí era una mujer, es una mujer valiosa. Y también el partido no logró cohesionarse. Hubo fisuras de corrientes políticas que nunca aceptaron incorporarse a la campaña con Clara Luz. Y hubo división desde el momento de la postulación. No hubo eso que le llaman operación política de acuerdos y de consensos. Y la gente que se le marginó no se le dio espacios de participación. ¿Qué debemos hacer? Abrir los espacios. Empezar con una corriente o no corriente, con un pensamiento político más fresco, más abierto, más serio, que se identifique con lo que estamos haciendo a nivel nacional. No que se identifique con el líder, con el cacique, con el grupo, no, que se identifique con el proyecto de nación. Entonces, es muy importante la pregunta, pero yo estoy seguro que en Nuevo León Morena se va a fortalecer. Hace un rato platicaba con Farías, que siempre ha estado con grupos políticos, y yo estoy seguro que podemos lograr una convergencia, una unidad con muchos ciudadanos y ciudadanas que sí creen en la posibilidad de que Nuevo León se puede ganar desde la izquierda. Una izquierda moderna, una izquierda no radical, no extrema, sino capaz de platicar y dialogar con todos los sectores, incluyendo el sector económico, el sector productivo, que en Nuevo León es fundamental. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias, senador. Seguimos con las preguntas de redes, por favor. Han estado muy activas. Gracias. Esta es de Olga Marta Treviño y nos pregunta: ¿por qué se redujo la partida del presupuesto educativo, siendo que la pandemia está dejando estragos importantes en este ámbito? No, Olga, no se redujo el presupuesto en materia educativa. Se mantuvo y tuvo un porcentaje en razón de la inflación, lo recuerdo bien. Ahí está el presupuesto de egresos de la Federación publicado y el comparativo del año pasado con este. Muy bien. Esta va a ser la última pregunta que recibamos por cuestiones de tiempo de las redes, y le vamos a dar todavía preferencia a las preguntas que tenemos pendientes aquí de manera presencial. Adelante, por favor. Si gustas presentarte. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, decano. Yo soy Diana Cecilia Telles Salazar, soy estudiante de la Universidad de Monterrey en la carrera de Ciencias Políticas y Gobernanza, y esta es mi pregunta. Hace unas semanas tuve una entrevista con Víctor Trujillo Broso, en la que ella mencionaba que se sentía muy seguro que usted lograría ser candidato a la presidencia por Morena. ¿Qué es lo que le hace estar tan seguro de esto? La gente, la simpatía y la intención, la audacia. Si no eres audaz, si no crees que lo puedes lograr, no lo vas a lograr. Yo sí creo, y ahí voy a estar en la boleta, y cuando lleguen los tiempos, tú y otros jóvenes me van a acompañar, Cecilia, porque creo en que este país va a cambiar, sí, que está cambiando, sí, que requerimos profundizar la vía democrática, sí. Y con Broso dije
lo que ahora digo. Estoy seguro que vamos a ganar. Estoy seguro, porque he luchado toda mi vida. Estoy en plenitud de mis facultades y funciones, de mi salud, de mi experiencia política, de la acumulación de la experiencia. Conozco el país y conozco sus problemas y creo que puedo enfrentarlos y hacerlo con éxito, con conciliación y con un proceso de desarrollo en el país. Estoy seguro de eso y me siento seguro. Y ustedes como jóvenes deben de saber que todo lo que se propongan lo van a lograr, que sus sueños se van a realizar y que no hay que escatimar en nada ni dudar de lo que son capaces de alcanzar. Yo soy así desde muy joven y a pesar de que he vivido siempre en la adversidad, siempre he salido adelante. Esta no será la excepción. Aunque creo en Dios, confío en Dios y hay un creador y me someto a la voluntad. Pero estoy convencido de lo que estoy haciendo y ya lo verás. Gracias, Cecilia. Ya lo veré. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con las preguntas presenciales. Buenas tardes, Adelante. mi nombre es Daniel Vela, soy de la Universidad de Monterrey y soy médico residente de segundo año de la especialidad de calidad de la atención. Senador, ¿qué mejoras piensan trabajar para los médicos residentes en formación respecto a la cantidad de plazas ofertadas y a las condiciones laborales en las que nos desempeñamos? Gracias. Es muy bueno porque, Daniel, este es un grave problema siempre en las especialidades, después de la residencia, claro. Hay que mejorar la percepción, hay que mejorar desde el internado. Creo que la parte de salud es una de las asignaturas pendientes. Me alegró mucho que ahora se esté dando la oportunidad a casi lo doble de lo que antes las especialidades aceptaban como residentes. Sin embargo, en sus emolumentos, en sus compensaciones, en sus plazas, todavía falta. El crecimiento fue un 100% y en el acomodo habrá dificultades, pero ese es un compromiso que hay del presidente de la República que estoy seguro se va a cumplir. El presupuesto de egresos de la Federación contempla, si mal no recuerdo, 30,000 millones de pesos más. Pero es un tema clave, no creo que más. Lo voy a revisar, como fue facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero sí es un tema que está en la mente del presidente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con las preguntas presenciales. Si gustas, por favor, dar tus datos y hacer la pregunta al senador. Muy buenas tardes. Soy Francisco Dávila Santoy, de la Licenciatura en Economía aquí en la Universidad de Monterrey. Mi pregunta, senador, es: el retiro de la propuesta de Arturo Herrera para el Banco de México ha causado incertidumbre macroeconómica y en el tipo de cambio. Aunado a esto, la pandemia está lejos de terminar. En ese contexto, ¿qué nos beneficiaría una reforma eléctrica que, según especialistas de México y Estados Unidos, causaría más incertidumbre y aumentaría los capitales? Has tocado tres temas con habilidad. No es una pregunta, son tres. La voy a responder. Reforma eléctrica es apenas una iniciativa. Sí hay quienes están en contra y hay los sectores económicos, fundamentalmente los inversionistas, que en los últimos años lo han hecho en esta materia de productores independientes de energía. Sí hay inconformidad por la iniciativa, aunque esta está sub iudice. No sabemos todavía qué vaya a pasar y no se ha iniciado la discusión en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, que es Cámara de origen. En el tema de Herrera, Arturo Herrera, sí ocurrió así. Déjame decirte, yo estaba en la comisión permanente
y nos llegaron 3 nombramientos en el mes de junio, finales de junio. El de Ramírez de la O, nuevo secretario de Hacienda, que sustituía a Arturo. El de el secretario de la Función Pública, que sustituía a Irmeréndira Sandoval. Y el de el Banco de México, de la mesa o de la Junta Directiva o de la Junta de Gobierno, en favor de Arturo Herrera, que sustituía a Alejandro Díaz, actual gobernador que concluye su gobernatura en Bancico el último de diciembre. Pasamos los 2 en la permanente, fueron ratificados el secretario de la Función Pública y el secretario de Hacienda. A los días me notificaron formalmente que iban a retirar el nombramiento de Arturo Herrera, es decir, desde el mes de agosto, principios del mes de agosto, casi 3 meses de eso. Y les dije yo, de acuerdo, solo formalícenlo, pues es una decisión del Ejecutivo Federal el nombrarlo o no. No iniciamos el proceso legislativo de ratificación y retiraron el nombramiento. A los meses yo hablé incluso con Arturo Herrera hacia el mes de octubre, quizá, principios, y me urgió para agilizar los trámites parlamentarios de su ratificación, que es una facultad exclusiva del Senado. Y lo atendí en mi despacho, en el despacho de la Junta, y lo que le dije fue: Arturo, no es un asunto personal, no puedo ratificarte porque el nombramiento fue retirado. ¿Por qué? No tengo explicación. Te sugiero puedas entrevistarte con el Ejecutivo Federal. O sea, él ya sabía prácticamente que su nombramiento había sido retirado. Sí causó zozobra, nerviosismo en los mercados normal, incluso el dólar se fue a 22 pesos un día después, y sí generó, no lo niego, porque los mercados son muy reactivos a cualquier decisión que tengas, fundamentalmente en órganos financieros, monetarios o económicos, y este es un órgano monetario. Entonces, sí se generó, logró ya mayor estabilidad. El presidente ha nombrado ya, ayer recibí el nuevo nombramiento de quien va a ser, si lo ratifica el Senado, la integrante de la Junta de Gobierno. Esto se procesará la semana que entra. Llegó ayer, se turnó a comisiones, el lunes o martes se cita a comisiones, el miércoles se cita a comparecer a la propuesta y el jueves estaremos en aptitud de ratificarlo en el Senado de la República para generar estabilidad, para evitar confusión e incertidumbre en los mercados internacionales. Esa es la historia. Gracias, senador. Gracias. Muchas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta, por favor. Sí. Muy buenas tardes, senador. Mi nombre es Ricardo Fuentes Lecuona. Soy estudiante de la carrera de Derecho y Función Pública aquí en la Universidad de Monterrey y quiero preguntarle sobre el campo. Sabemos que históricamente el campo ha jugado un importante rol en la sociedad y por extensión en la política mexicana. Incluso recordemos que la misma revolución fue un movimiento de esencia agraria. En relación a ello, me gustaría preguntarle cuál es el rol que jugará el campo en el futuro de la política mexicana contemporánea en relación con la creciente participación del proletariado agrario. Ricardo, es fundamental la participación del campo. Inicié con eso.
cómo el sector agroexportador y el sector agroalimentario de México ha sido uno de los sectores que no solo ha soportado los efectos devastadores de la pandemia que nos ha azotado, sino es de los sectores que ha crecido. Y yo soy productor, bueno, yo no, mis hermanos. Yo voy al rancho a veces cuando puedo, pero ellos sí son productores. Pero el campo es solución, no es problema. Y el Estado debe voltear hacia el campo, a respaldar. Precisamente mañana, les adelanto, estaré en la FIL de Guadalajara, invitado también por el rector de la Universidad de Guadalajara, para presentar el más reciente de mis libros, que se llama Otro campo si es posible, en donde describo la necesidad de que el Estado apoye y respalde al campo. Eso hace un rato contesté la pregunta sobre los 3 sectores estratégicos para el desarrollo: agroindustrial, industrial y el turismo. Pienso igual. Este libro lo edita Porrúa también y es un libro interesante, pero sí creo que el apoyo al campo en esta nueva etapa es fundamental. Aquí en Nuevo León el campo tiene áreas de oportunidades impresionantes, pero en otras partes del país también. Así es de que es clave, Ricardo, para que el Estado reinvierta, refuerce, fortalezca al agro nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a la última pregunta que tenemos. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que tomar la última pregunta. Si te gustas presentar, por favor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marisol Rivas y soy estudiante de la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad de Monterrey. Mi pregunta va en virtud de lo siguiente. El pasado junio tenemos entendido que promovió un punto de acuerdo en alusión a la agenda bilateral para frenar el tráfico ilícito de armas México-Estados Unidos. Y bueno, a mí me gustaría saber su opinión respecto al actual litigio estratégico que está llevando la consultoría de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Sí. Cuando se acuerdan ustedes, es muy importante esta pregunta, Marisol, cuando se dio el operativo Rápido y Furioso, un operativo de Estados Unidos donde vendían armas en la frontera, las introducían ilegalmente, les colocaban un chip con la ingenuidad de que seguirían el curso de las armas para dar con quienes las compraban y con los integrantes del crimen organizado. Ese operativo fracasó, pero con esas armas introducidas a México se fortaleció a las bandas delincuenciales y hubo muchos hombres y mujeres que fallecieron asesinados por esas armas. Desde entonces yo lo denuncié. Al final nos estamos dando cuenta que era un operativo consciente el gobierno de que existía, tolerado por el gobierno y permitido por el gobierno, junto con organizaciones de Estados Unidos. Ahora el canciller y el departamento jurídico han planteado una demanda contra los fabricantes de armas. Yo la apoyo y la respaldo. Creo que fue lo correcto. No sé si prospere, pero me parece que la demanda interpuesta por la Cancillería como representante del gobierno mexicano es correcta. Y ojalá y se transparente por qué se consintió
este operativo criminal que fortaleció a la delincuencia organizada y que ahora tiene azotado a nuestro país en muchas regiones. Muchas gracias, Marisol. Me encuentro realizando una investigación al respecto. Aprecio mucho su respuesta. Gracias. Ahí tengo algunos temas sobre eso en un libro que escribí hace mucho que se llama Escuadrones de la Muerte. Así se llama el libro. No me acuerdo de qué editorial es, creo que es Lectorum, pero se llama Escuadrones de la Muerte. Si no, Santos, lo puede. Si tengo uno de mi biblioteca, se lo mando para que concluya su investigación y saque 10. Muchísimas gracias. Pues bien, nos gustaría seguir con este diálogo y con esta charla, senador, pero bueno, el tiempo se nos viene encima. Antes de concluir, además quisiera pedir, aprovechando de su amplia experiencia, que le pudiera dar a nuestros alumnos, tanto de la Universidad de Monterrey como de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquellos que se quieran dedicar a la función pública, ¿cuál sería su consejo para todos aquellos que tengan ese interés? Miren, quisiera a todos los jóvenes, universitarios e incluso no universitarios, que actúen sin miedo. Todo lo que se propongan, todos sus sueños, los van a hacer realidad si luchan. La competencia entre los jóvenes cada vez es más fuerte, pero no tengan temor de su aspiración, de su sueño. Decía un presidente extraordinario en los 30 en Estados Unidos, cuando encontró al país en una debacle económica y financiera: no hay que tenerle miedo a nada, solo hay que tenerle miedo al miedo mismo. Roosevelt, en los 30, cuando estaba la depresión económica en su peor momento. Y yo les digo a los jóvenes, actúen con audacia, sacúdanse de la indiferencia y la apatía, participen, lean, actúen. No importa con qué partido, fórmense en la actividad pública e intenten ser, si esa es su vocación, servidores públicos toda la vida. Porque servir a la gente es una de las más grandes satisfacciones para mí, la más grande satisfacción de servir a la gente. Y servirla con pasión, con vocación, con entrega. Los jóvenes, aunque es una frase trillada que dice son el futuro, no, ya están aquí. Son los que representan la generación de la renovación nuestra. Es el relevo nuestro. Nosotros estamos en la etapa de conclusión productiva de nuestra vida y lo único que desearíamos es entregar la estafeta a ustedes, que estoy seguro lo harán mejor que nosotros, sin tanto encono, sin polarización o sin tanta polarización, con acuerdos de racionalidad política y de encuentro solidario, porque México lo que necesita es conciliación. México lo que le urge es continuar el profundo proceso de democratización que vive, pero un reencuentro con todos los sectores para caminar
en unidad por el país. Puedes llegar al mismo destino, puedes llegar al mismo fin de otra manera. Eso es lo que yo creo. En el Senado me ha tocado compartir con extremos, con posiciones radicales, pero al final, si tienes tolerancia y si tienes respeto y apertura por las posiciones, siempre logras acuerdos, a pesar de las posiciones más radicales y más extremas que ahí se escuchan. Tenemos la capacidad de dialogar y la capacidad de entendernos civilizadamente, racionalmente, aunque tu discurso no lo cambies y siga siendo radical. Por eso mi consejo: tenacidad, perseverancia, inteligencia, dedicación. Dedíquense a esto. Si quieren ser servidores públicos, no lo sean por 3 años, ni por lograr el puesto de diputado, de presidente o servidor público 3 años. No, si ese es tu propósito, dedícate a otra cosa. Pero si quieres dedicarte a servir a la población toda tu vida, entonces esmérate por ser un servidor público que actúe en razón de los intereses de su país. Y vas a ser feliz, se los aseguro. Y muchas gracias, decano. Muchas gracias a todos y buenas tardes a todos. Buenos días. Agradecemos a toda nuestra audiencia presencial y virtual que nos acompañó. Les recordamos que esta transmisión se encuentra disponible a través de nuestro sitio web udem.edu.mx/diálogo con el senador Monreal, donde podrán revivir este momento. Senador, nuevamente, muchísimas gracias por este diálogo con los estudiantes de la Universidad de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esperamos que sea la primera de muchas visitas. El micrófono del senador. Muchas gracias y me alegra que hoy haya sido un ejercicio en donde compartimos y convivimos la universidad pública con universidades privadas. Enhorabuena. Muchas gracias, senador. Van a pasar muchísimas.